En las garras, alto, alto, otros. Vamos, sí, correcto. Ahora, en 2 minutos todo pasará. Buenas tardes, me llamo Konstantin Kostyuk, trabajo en el Instituto de Neurocirugía. Me dedico directamente al tratamiento quirúrgico de los trastornos del movimiento y específicamente al síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una enfermedad bastante rara, crónica y en la mayoría de los casos progresiva del sistema nervioso que se caracteriza por múltiples tics de diversos tipos. Y en la mayoría de los casos también se acompaña de ciertos trastornos psicoemocionales. Bueno, estos trastornos incluyen la hiperactividad, el trastorno por déficit de atención, el síndrome obsesivo compulsivo, que incluye pensamientos y deseos involuntarios y obsesivos que la persona en principio experimenta estando completamente consciente, con funciones cognitivas y mentales totalmente adecuadas. Él entiende que estos son, pensamientos patológicos, deseos patológicos de hacer algo que no encajan del todo en nuestra sociedad. Tics localizados se presentan en más del 50% de nuestros pacientes operados. Estas son manifestaciones de la enfermedad cuando el paciente pronuncia involuntariamente o, reproduce ciertos sonidos y no puede controlarlos. Y estos sonidos pueden ser tanto sonidos simples como palabras monosilábicas. Esto puede ser como algunos elementos de tos o hacer muecas y a veces pueden ser tics vocales complejos. Esto es cuando hay frases cortas, oraciones cortas compuestas de varias palabras y suelen ir acompañadas de un grito, como si la persona las dijera al exhalar, así, esas palabras. Y la coprolalia, que son las groserías de esos 50 pacientes, probablemente solo unos pocos la tenían. O sea, de todo el grupo de pacientes operados, alrededor del 10 o 15%, seguro. No, ese no es el síntoma más común. Simplemente se presta atención a esto, que no es frecuente, pero si está presente es uno de los síntomas más importantes que afecta la calidad de vida de estos pacientes. O sea, si solo tiembla un poco, no es tan grave, pero si está constantemente maldiciendo, entonces ya en el transporte, en el trabajo y en todos lados le resulta bastante difícil adaptarse. ¿Con qué frecuencia acuden ahora? En promedio, alrededor de 20 o 30 pacientes al año acuden. Sí, la mayoría de las veces son hombres, en la mayoría de los casos son pacientes de alrededor de 20 a 23 años que padecen esta enfermedad desde hace 8 o 10 años, que no siguen una progresión constante, sino cierta evolución cíclica. Los síntomas pueden desaparecer durante 1 año, 2 o 3, o manifestarse con una intensidad relativamente baja y luego de repente aumentar bruscamente su intensidad. Tuve a un joven, tenía alrededor de 22 años, que tenía unos tics muy fuertes, que estaba detrás de esa puerta. Y cuando estaba en el consultorio para la consulta, él se sobresaltaba tanto que cuando estaba ahí, yo también me sobresaltaba con él. Era tan inesperado y tan intenso, o sea, no era solo un sobresalto, era cuando la persona simplemente no podía mantenerse sentado en la silla. O sea, era su sobresalto con caída. Se sentaba en la silla, se sobresaltaba y se caía. Y esto pasaba todo el tiempo. O sea, en ese estado la persona vive varios años. No podría llegar al elevador porque simplemente hay que sostenerlo de ambos lados para poder controlar de alguna manera este tic motor repentino, muy marcado y generalizado. No a todos se les indica tratamiento quirúrgico, ya que en las etapas iniciales siempre se prescribe terapia medicamentosa. En ciertos pacientes esa terapia no da resultado y entonces ya se puede considerar la posibilidad de tratamiento quirúrgico para esos pacientes. El criterio principal para la cirugía en este caso es la intensidad de los tics, la gravedad de estos trastornos motores. El paciente no puede controlarlos, no puede lidiar con ellos, pueden aparecer en cualquier situación, independientemente de su estado emocional. Incluso puede haber tics tan graves que llevan a un alto grado de autolesión, como sobresaltos o golpes. Son muy frecuentes las lesiones en las extremidades y la cabeza.
Y por supuesto, esto es, yo diría, una verdadera tragedia para el paciente y para sus familiares, considerando que sus funciones intelectuales y cognitivas están completamente conservadas. Es decir, ellos entienden, son plenamente conscientes de su problema, de su enfermedad, y también se dan cuenta de que en realidad muy pocas cosas les ayudan. Esta es la primera etapa, sí, se coloca y se fija el marco, se fija firmemente al hueso. Bajo anestesia local se realizó el estudio con el marco colocado. Aquí vemos estos 9 puntos, las coordenadas nos permitirán en la siguiente etapa calcular las coordenadas exactas del objetivo de nuestra operación. Existen 2 métodos principales para influir en las estructuras del cerebro que están involucradas en la patogenia de la enfermedad de Tourette. Uno es el método de ablación estereotáxica, es decir, destrucción, y el otro es el método de neuroestimulación, es decir, estimulación. ¿En qué se diferencian y cuál es su principio de funcionamiento? Es decir, debido a la enfermedad, ciertas estructuras de los núcleos del cerebro en esta enfermedad tienen una actividad significativamente aumentada y generan descargas patológicas. Para suprimir esta descarga patológica que clínicamente vemos manifestada externamente como estos tics motores, acercamos un electrodo a esa zona y podemos destruir ese núcleo para suprimir esta actividad patológica, o bien colocar otro electrodo y aplicar un estímulo constante enviando impulsos eléctricos a través de ese electrodo que van a suprimir los impulsos de ese núcleo cerebral afectado. O sea, corriente eléctrica, ¿verdad? Sí, aplicar corriente continua. ¿Cuál es la ventaja del primer método de destrucción? Es una técnica más sencilla y los pacientes la toleran mejor. Es decir, introdujimos este electrodo, destruimos ese núcleo que tiene esos impulsos patológicos, retiramos el electrodo, cerramos las heridas y al paciente le damos el alta y se va a casa en 3 o 4 días. Al paciente al que se le coloca un electrodo que da impulsos eléctricos para suprimir esta actividad patológica, estos electrodos se fijan en el cerebro de manera permanente y ahí se implanta todo un sistema de estimulación que consta de 3 partes. Este es el electrodo que está implantado en el cerebro. Este generador, que es el que genera estos impulsos, se implanta debajo de la piel en la zona del pecho. Este es el segundo componente de este sistema. El tercer componente son los cables que conectan este sistema por debajo de la piel, desde este generador hasta los electrodos en el cerebro. Los sistemas modernos permiten recargar los generadores a través de la piel. Y estos sistemas en principio duran 15 o hasta 25 años. Este es el cerebro. Aquí entendemos, estos son los núcleos, esto está marcado a donde necesitamos llevar este electrodo. Este es el plan de la operación. Destruir ese núcleo libera al paciente del síndrome de Tourette y de los tics motores y vocales. Y aquí nuestro electrodo está colocado directamente en ese núcleo. Es decir, cada uno de estos, el verde, el rojo, el rosa, son diferentes núcleos que también están involucrados en la patogenia de la enfermedad de la Tourette. Sin embargo, la estimulación de este núcleo amarillo, de este núcleo en particular, es específica y permite eliminar los síntomas de la enfermedad. Aquí se muestra en un tamaño ampliado. En la imagen real, esto mide 3 por 6 milímetros, para que entiendan cuánta precisión se requiere. Y si nos desviamos medio milímetro o 1 milímetro hacia un lado, puede haber daño a la cápsula interna, donde pasan las vías responsables de nuestro movimiento, y el paciente puede quedar simplemente paralizado. Si en el paciente con síndrome de Tourette predomina lo psicoemocional, en el cuadro clínico de la enfermedad domina el trastorno psicoemocional, el síndrome obsesivo-compulsivo, las ideas obsesivas, la falta de control del comportamiento. Entonces el impacto en ciertas estructuras del cerebro permite corregir mejor estos cambios de carácter psicógeno. Al mismo tiempo, si en el paciente predomina el trastorno motor, estos tics motores y vocales, entonces es necesario actuar sobre otras estructuras del cerebro. Explicamos y entendemos que hasta el día de hoy no existen métodos para curar esta enfermedad, ni medicamentosos ni quirúrgicos. Sin embargo, una regresión significativa de los tics o su desaparición completa mejora considerablemente la calidad de vida de estos pacientes.
Es decir, planteamos la cuestión de eliminar o reducir la intensidad de ciertos síntomas. Y en este caso la cirugía es más efectiva en relación con estos síntomas motores, específicamente los tics. Mencione las ventajas de lo que usted hace. Cuando cesan o disminuyen significativamente la intensidad de estos tics, tanto motores como vocales, y de los estados obsesivos, el paciente ya se siente mucho mejor y en eso vemos nuestra misión, nuestro objetivo en el trabajo. Sí, en realidad no hay desventajas, ¿no? Si amas tu trabajo realmente no tiene desventajas. Bueno, lo único es que requiere mucho tiempo estar en el trabajo y por supuesto hay limitaciones para convivir con los seres queridos, la familia y con algunos de tus pasatiempos. Aquí no hay un horario fijo de llegar a las 9 y salir a las 5. Aquí nuestros doctores, si es necesario, se quedan hasta 24 horas y hasta vienen los fines de semana para hacer curaciones. Ser una persona que trata el síndrome de Tourette es, ante todo, no detenerse. Y no solo ser un profesional, sino ser una persona, un médico que constantemente intenta, que se interesa por la literatura actual, por las tendencias actuales, se interesa por los datos, por las nuevas publicaciones que señalan nuevas posibilidades. En este caso, con el síndrome de Tourette, todavía no todo es tan claro, no todo está resuelto, no todo es comprensible. Y por eso aquí lo más importante, creo, es no quedarse en el mismo lugar, sino intentar superarse a uno mismo.